Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La gente estaba desconcertada. La gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿A quién se referían? Que tanto los sorprendía. Y se referían evidentemente a Jesús, al que no conocían realmente. Claro, algunos decían, debe ser Juan, el Bautista, que hacía milagros, que ha resucitado. Otros decían, no, debe ser Elías que ha reaparecido. Elías, recordemos, un profeta del Antiguo Testamento que había sido arrebatado al cielo. Y otros comentaban, alguno de los profetas que seguramente ha resucitado. Pero había un desconcierto. Había, desde luego, una ignorancia al respecto de quién era Jesús. ¿De dónde venía Jesús? ¿Quién era Jesús? Cuando en realidad el pueblo de Israel estaba esperando para ese tiempo a un Mesías, al Mesías, prometido en las Escrituras antiguas. Pero la cuestión es que no daban en la tecla. Y a su vez Herodes, que estaba tan desconcertado como los demás, pensaba esto. No puede ser, dice, porque a Juan yo lo hice decapitar. Ahora, los profetas, no, esto no estaba dentro del prisma de Herodes. De manera que no daba realmente con la respuesta acertada a propósito. La gente tampoco, porque en realidad el reconocimiento que debía hacerse, y que era la verdad y lo que Dios revelaba en el momento preciso en que lo había anunciado, por otra parte, según estaba prometido por el mismo Dios en las Escrituras. El profeta esperado estaba ahí. Jesús de Nazaret estaba presente. Y Jesús ya estaba predicando, Jesús ya estaba haciendo milagros, prodigios, expulsando demonios, en fin, todo lo que vino a hacer nuestro Señor. Pero evidentemente esto era desconcierto general y Herodes a su vez no sabía bien a qué atenerse. Recordemos que Herodes era un reyesuelo, tetrarca de la Galilea era este hombre, ¿no? Y era el que mandaba esa zona, un idumeo que había sido designado por el César, era por lo tanto un representante del Imperio Romano y estaba ahí ejerciendo despóticamente su poder. Recordemos el episodio en el cual hace decapitar a Juan el Bautista, a quien respetaba sin embargo, pero se dejó presionar por el criterio de Herodías. Recordemos que Herodes estaba teniendo una relación adúltera con su cuñada, con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista le reprochaba esa conducta, que estaba condenada por la ley que regía en Israel, la ley de Moisés, la ley de Dios, dada al pueblo a través de Moisés. Bueno, y finalmente, recordemos, no hace tanto lo vimos esto, hermanos, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó de manera que encantó a la gente que estaba presente y también al mismo Herodes, que era el que cumplía años, claro. Y le prometió que le pidiera, aunque fuera la mitad de su reino, que él se lo daría en premio a la actuación que había tenido bailando delante del tetrarca. Y la mujer
que estaba teniendo relaciones adúlteras con Herodes, la esposa del hermano de Herodes, bueno, aconsejó a su hija que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Lo hizo decapitar en la cárcel donde estaba preso el Bautista, Herodes, contra su voluntad realmente, pero bueno, complació porque había hecho un juramento delante de todos y era rey o tetrarca, y bueno, y fue muerto entonces Juan el Bautista. Y entonces él estaba seguro de esto, sí, claro, desde ya, que había resucitado. Esto podía pensar la gente, pero no había pruebas concretas. No era tampoco Juan, sabemos, era el Mesías. Y el Mesías, claro que era esperado por el pueblo, pero algunos lo esperaban con elementos realmente ungidos. Algunos lo esperaban realmente con la unción de quien sabe reconocer los tiempos de Dios, porque Dios se los revela por su Espíritu, y sabe reconocer finalmente quién era este personaje que aparece en la Galilea. Y este personaje era Jesús de Nazaret. Entonces recordemos el episodio fundante realmente, cuando uno de los discípulos de Jesús, Pedro, reconoce a Jesús, cuando Jesús pregunta esto mismo que se estaban preguntando a sí propio Herodes y toda la gente que estaba al servicio de él. ¿Quién es este? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Pregunta entonces Jesús a sus discípulos en un lugar apartado, por supuesto. Y bueno, entonces estos le comentan lo mismo que está mostrado a través de este pasaje de Lucas. Algunos Elías, otros algún otro de los profetas que ha reaparecido, que ha resucitado, Juan el Bautista mismo que ha resucitado. Pero ustedes, más puntualmente cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí es cuando Pedro hace la declaración fundamental. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mesías de Dios. Feliz Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese, no hay criterio humano ni entendimiento, discernimiento humano capaz de distinguir verdaderamente que este es el Mesías. ¿Quién lo señala? Al Cristo de Dios, el mismo Dios, el mismo que lo unge como tal. Este es mi Hijo. Bueno, esto era lo que desorientaba la zona de la Galilea, particularmente de Nazaret, y después vamos a verlo en comentarios sucesivos, hermanos, de otros evangelios, a propósito de este Mesías de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón para poderlo ver, porque es en el lugar en el que Él vive y solo las personas que tienen fe, que creen en Él, pueden verlo. Claro, porque tenés razón, Patricia, solo las personas de fe pueden verlo con los ojos de la fe, con el corazón renovado por esa fe, con el corazón ungido. Por eso Pedro, cuando lo reconoce, no es porque apeló a su discernimiento humano, a su pura inteligencia. No, muy por el contrario. Fue Dios que se lo reveló. Si no hubiera sido imposible, humanamente hablando, reconocer al Mesías. Pedro lo reconoce y de pronto vemos también cómo Pedro es elegido después por el Señor, ciertamente y previamente por el Padre. Fíjense que el Padre y el Hijo dicen lo mismo. Este Pedro es el que va a ser cabeza del grupo apostólico. Bueno, acá tenemos entonces el reconocimiento y, hermanos, para reconocer a Jesús, para reconocer al Cristo, reconocerlo quiere decir recibirlo, recibir su mensaje y tomar ese mensaje como forma de vida, como la única posible, porque es la vida, es nuestra vida. Este es el reconocimiento fundamental de cualquiera de nosotros. Reconocer al Cristo, el que viene a dónde, el que viene a nosotros y se instala en nosotros
y nos devuelve la vida que no teníamos. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de discernimiento, tu espíritu, Señor, que nos permite ver todas las cosas como tú las muestras, vale decir como verdaderamente son, como son en verdad. Lo creemos y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.